podido amarme tú que ahora has enseñado cómo no se quiere más. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida te regalo. Así espero que comprendas que mi amor es algo grande. I got idea, man. Buenas noches, señores y señoras. Estamos en Onda Norte, 89.1 en Santander, 105.8 en Torrelavega. Y estamos en el programa Cuando la realidad duerme. Buenas noches, Antonio. Hola, Anita, buenas noches. ¿Cómo estáis todos, amigos? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Bueno, pues, ¿de qué hablamos hoy, Anita? Bueno, pues yo voy a hablar solamente de ovnis. Son dos incidentes distintos, pero todo tiene relación. Bueno, pues yo seguiré hablando de misterios sin resolver. Se os van a poner los pelos de punta todos hoy, porque os voy a contar algo que nadie ha conseguido aún descifrar. ¿Habéis oído hablar de la maldición de Tutankamón? Pues de eso voy a hablar esta noche. ¿Y tú, Anita? Yo voy a hablar de humo, también casos que no se han sabido nunca lo que ha sucedido, y también el experimento Filadelfia. Bueno, pues hay más cositas de las que podemos hablar. ¿Sabes que hay un misterio en una iglesia española? Anita. Sí, dime. Cuenta. Pues en una iglesia española hay un crucifijo que resplandece, concretamente en Villalbilla, que es un pueblecillo de Madrid. Comenzamos, Anita, por ti, por ejemplo, por lo tuyo. Bueno, pues vale. Oye, vamos a hacer una cosa. Recordamos de nuevo a todos los que nos oigan nuestro número de teléfono, que es el 942 80 15 72. Si queréis hacernos alguna pregunta o queréis contarnos algún caso que os haya pasado, algún caso extraño o algo que os parezca extraño, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Perdona, es el 942 80 15 79. Un lapsus, Antonio. Venga, estupendo. Pues, bueno, hablamos comencemos, Anita. Humo. En marzo de 1950... ¿Pero humo de qué? ¿De fuego? No, esto tiene mucho más tela que eso. Humo, pero UMMO. El incidente todavía hoy en día no se ha descifrado, se habla mucho de ello, y suponemos que ahí hay gato encerrado, como siempre. Qué terror, padre, prefiero muerte. Cuenta. A ver, en marzo de 1950, supuestamente extraterrestres aterrizan presuntamente en el planeta, y son del planeta Humo. Empiezan estos humitas, como se llamaban, a mandar cartas que las reciben todo tipo de profesionales en toda España. Oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Lo de humo por qué era? ¿Porque fumaban mucho o porque...? Sí, más o menos como tú cuando sacas esos puros tan horribles que fumas en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Es solo para matar a los gérmenes. Sí. Uh-huh. A ver, pues cuando aterrizan estos supuestos extraterrestres, dicen que ellos empiezan a mandar cartas a todo tipo de profesionales por toda España. Estas personas
además de recibir estos mensajes, se callan porque están un poco asustados, pero al mismo tiempo les aconsejan que no hablen. Dicen en sus cartas, sus mensajes, que vienen de un planeta que tiene su órbita alrededor de la estrella Wolf 424. Luego hablaremos de esta estrella. ¿Eso que está muy lejos? Muy lejos. Bueno, así te pudiese yo mandar a ti a vez en cuando con enfado contigo, ¿no? A ver, este supuesto ovni que había aterrizado llevaba un emblema muy extraño en la panza, en forma de H con una cruz atravesada. Esto me recuerda mucho a una cosa, Antonio. ¿Te recuerdas el primer ovni que vi yo cuando iba con un grupo, que de ahí empecé yo ya a interesarme por los ovnis, ya hace bastantes años atrás? De eso hice yo la señal que usamos para el grupo nuestro de investigación, si te recuerdas, y te lo conté. Sí, bueno. Lo que vimos esa noche exactamente tenía un H por la panza, y éramos 13 personas las que lo estábamos viendo. De eso podemos hablar más adelante. A ver, este ovni que apareció fue visto por varias personas, y entre ellas una persona que se dejaba llamar por Mano Cortada. Fue muy conocido a través de esta historia, pero había personas más importantes que él. Empezaron la gente a recibir llamadas telefónicas de una voz gangosa. Antonio, no habrás sido tú, ¿no? Hombre, yo gangoso no creo que sea. No, pero puedes imitar algunas veces muy bien con tus chistes. Sí. Bueno, pues con una voz gangosa autoproclamando que eran extraterrestres. De hecho, realmente, supuestamente, eran feos. Ya ves esta foto, Antonio. ¿Cómo describirías tú? Pues se parece a un perro bulldog. Con un ojo. Estos seres mandaban llamadas telefónicas con la voz extraña, y la gente realmente llegaron a aterrorizarse con ellos. Humo llegó a ser un secreto a voces dentro de la ufología durante los años 60. Bueno, ¿dónde estábamos tú y yo entonces? Éramos miniaturas, ¿no? Pues yo casi como de una forma un poco soez, pero casi estaba en un huevo de mi padre todavía. En los 60, pues no exactamente, pero bueno, por los años. Por ahí me andaba, no me quito tantos, por ahí me andaba. A ver, bueno, la descripción de los receptores de las cartas fueron muy extraño, porque la gente simplemente recibía las cartas, y por lo que se recibían escritos, cogieron bastante miedo. Pero la descripción fue toda roto por Fernando Sesma, que se proclamó contactado y publica Humo, otro planeta habitado. Un escándalo siguió todo esto. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Y recuérdate en qué tiempos andaban, en qué años estábamos. Con el régimen que había en España, pues esto era increíble, que la gente llegara a escandalizar sobre algo tan extraño como un contacto ufológico. Fernando Sesma, empezó a dar tertulias bajo mano, escondidas, en el Café León, en Madrid, también conocido como la Ballena Azul. Y de hecho, si te recuerdas a nuestro querido amigo, en paz descanse, Manuel Pedrajo, me dijo que él también atendió esas tertulias en la Ballena Azul. Y llegó a conocer a Sesma y me contó muchísimas cosas personalmente cuando tomábamos el café, y me contó que realmente fueron muy interesantes las charlas con Sesma. Pero ¿qué pasa? No solamente Sesma habla de esto, sino que en 1968 algo increíble pasó. ¿Sabes lo que pasó, Antonio? Pues no, que un párroco llamado Enrique López Guerrero dio unas explosivas declaraciones en el diario ABC. En España se oculta una colonia de seres de otro planeta. Y esto que lo lleva a decir la Iglesia fue bastante extraño. Hasta hoy mismo se considera que ha habido muchísima polémica acerca de esto. Se ha llegado a decir que durante ese tiempo hubo una operación de espionaje del KGB durante el régimen de Franco, que fue lo que estaba realmente tenía que ver con todo este incidente. Luego también se dijo que todo era un caso, un enorme fraude. Jordán Peña, de Madrid, por haber escrito las cartas y documentos distribuidos por toda España durante los últimos 30 y pico años.
vamos a hablar un poco de Jordán Peña. Jordán Peña era una persona que llegó a empezar a asistir a las tertulias que daba Fernando Sesma en el Café León, y llegó a ver el primer ovni de humo en Madrid, en el barrio Aluche, en 1966, en el mes de febrero. Y llegando ya más recientemente, en 1993, hubo una impresionante sorpresa. Jordán Peña se confesó responsable de todo el entramado traje-homenaje. ¿Qué opinas de eso, Antonio? Aquí se confiesa Jordán Peña y todo se cae abajo, pero por el momento. Los humólogos, como se llegaron a llamar todos los que se interesaban por el tema de humo, no lo creían, ya que era imposible que un hombre solo pudiera haber escrito 1000 cartas, docenas de voluminosos informes técnicos y hasta diseñó un complejo idioma de humita que realmente estaba clasificado como gramaticalmente coherente. Hombre, quizá antes de que él lo sacara a la luz pública ya lo tenía hecho, ya podía tener el trabajo hecho, y una vez realizado y una vez bien preparado fue cuando lo sacó a la luz pública. Pero entonces, no es sí es por posible. La cantidad era tan enorme. Ya, pero qué famoso escritor español fue, no sé si fue Quevedo, o era capaz de escribir en una noche una comedia. Sí, vale, pero vamos a tener otra cosa en cuenta. Tenemos también los avistamientos por los aviones que eran de pilotos de líneas españolas, como Carlos García Rodrigo, que vio una esfera con la letra H de humo sobre la panza mientras volaba de Madrid a Barcelona en 1985. Bueno, eso yo creo que fue una cosa que nunca se logró confirmar, porque realmente la inmensa mayoría de fotografías que había estaban hechas por Fernando Sesma, en las que aparecía siempre la H de los platillos. Sí, pero después del 93 llegaron a fotografiarse más ovnis con la H de humo escrito por la panza, y se llegó a clasificar Carlos García Rodrigo como verdadero avistamiento por causa de que era un hombre que realmente no creía en estas cosas y que se creía que su palabra tenía mucho valor. De cualquier manera, el caso nunca fue zanjado. Un elemento antiguo a tener en cuenta es que el informe donde los humitas narran en su llegada a la Tierra en 1950, el lugar fue los Bajos Alpes franceses, cerca localidad La Jade. Concienzudamente una investigación policíaca tomó lugar y se consiguió un expediente X. Pero, ¿qué pasó? Que lo gobernado hasta 1981. Y en ese mismo año, en octubre, la revista Mundo Desconocido de Andrés Faber-Kaiser publicó un reportaje firmado por el misterioso grupo catalán llamado U3. Parece más un nombre de espionaje. Me recuerda al famoso grupo musical U2. Bueno, pues ellos al escribir dijeron que lo desmintieron todo, dijeron que todo era montaje, que nada había ocurrido en La Jade en 1950, nada de nada, que no sabían nada de nada la gente y que todo había sido montaje. Pero no sabían que había una existencia de un grupo de investigadores del CEO, Centro de Estudios de OVNI, en Francia, y por lo visto en Francia tenían más interés en esto que nosotros aquí en España. Pero ya verás cómo nos implicamos los españoles en todo esto. Date cuenta que todo el incidente tomó lugar en Francia. Los años que se van investigando las existencias de los humitas, empiezan a investigar los franceses a los campesinos, donde tomó lugar todo. Los campesinos, como siempre en todos los lugares, ya sabes los recelosos que llegan a ser, que no se fían de hablar con nadie, pero bueno, gracias a una investigación llegaron a darse cuenta que sí había pasado algo en Jade. El 29 y 30 de septiembre de 1973 hubo una reunión en Tarbes, Francia, y a esa reunión asistieron personas muy importantes de ambos países, tanto Francia como España, y alguien más. Tomó asistencia a esta conferencia Fernando Legard, director de la revista ufológica LDNLM, Lumières dans la nuit,
y investigadores franceses, astrónomos, incluyendo entre cuales se encontraban Claude Poer. Era director de CNS y sobrino del entonces presidente del Senado francés. Además de eso, por parte española, también tomó parte Juan Ballestero Olmos y el ya desaparecido Antonio Rivera. Pero también asistió el barón de Collier de Bélgica. Antonio Rivera presentó un informe de robo que es muy interesante. Había fines científicos, hubo un robo de fines científicos en la casa de los campesinos. Se llegó a robar muchas cosas, pero ahora mismo vamos a ir directamente a hablar un poco y luego te contaré algo de las cosas que robaron, que fue muy divertido. El caso, después de estudiar el tema, hicieron un peinado de la zona del Jade por gendarmes, perros policías y helicópteros. El resultado se mantuvo un secreto total. Se consideró algo espectacular y descubrieron que la gruta donde se habían aterrizado había sido descubierta y dinamitado. Y justamente esta gruta había sido citada por los sumitas en una carta en la Paz del Escayón en Cheval Blanche. Localizado el lugar del robo científico, hubo muchísimas cosas que fueron robadas. Antonio, esto parece un cachondeo. Hubo ropas, documentos de identificación que sirvieron para falsificar a otros semejantes, 2 bolígrafos, un higrómetro, que ese sí tiene mucha tela, unas llaves, sellos de franqueo, un paquete de facturas, letras de pagados correspondientes a un tractor, varios periódicos atrasados, libros especializados en crianza de ganado, un texto explicativo de las características de una cosechadora, una guía de tractores, etcétera. Muchísimas cosas, e incluso te va a gustar esto, un pequeño fumigador contra plagas, y además de eso unas bombillas y algo de papel higiénico. Sería para cubrir sus necesidades fisiológicas. Eso me prestó mucha risa. A ver, pero lo que más importante del robo fue el contador eléctrico, citado en el documento de los sumitas. En la finca de la Pommier, las personas que vivían en la zona, y que por cierto no eran de la alta burguesía, sino eran obreros acomodados, de nivel más bajo de los guardianes de rebaños, fíjate lo que les pasó, fueron adormecidos, saquearon la finca, llevaron secreciones corporales de ambos, mujeres y hombres dormidos. Serían indemnizados, le dijeron los humitas a los campesinos. Y luego Poer les encontró en 1974 viviendo en cómodas villas. ¿Qué te dice eso, Antonio? Curioso, ¿no? Pues sí, además es que les habrán pagado para que se callaran la boca, ¿no? Pues esto es lo que empieza a sonar. Pues puede ser. Ya sabes que en muchos incidentes OVNI siempre aparece alguien que acaba diciendo que aquí todo el mundo debe guardar silencio y toma dinero. Pues esto es lo que parece ser, ¿no? Entre ellos también suelen aparecer los hombres de negro, que algún día hay que hablar de ellos. Sí, por supuesto. En marzo de 1997, eso ya es muy próximo, o sea, muy reciente, Antonio Rivera atiende una conferencia del CEO, Centro de Estudios OVNI, y es cuando es descubierta la estrella Wolf 424. O sea, que muchos años después de que los humitas decían que venían de la estrella que giraba alrededor de ellos, era la Wolf 424, es descubierta en 1997. La estrella de procedencia humita, utilizando el telescopio espacial Hubble. Ahora, ¿qué pasa? Los gendarmes fueron localizados, ahora estaban jubilados. Entre ellos se encontraba el capitán Simonetti, también jubilado. El hurto, por cierto, fue confirmado. Y lo más interesante fue el contador eléctrico. Un típico monje de la varita,
un higrómetro que señaliza los cambios de tiempo. ¿Te parece algo conocido? Sí, además es un artículo que lo venden por ahí, es muy conocido aquí en España. Es parecido a algo a lo que utilizamos nosotros para las investigaciones nuestras, pero... Hombre, lo nuestro es un poco más sofisticado, pero bueno, es digital. Sí. A ver, he sabido luego que este mismo no existía en Francia. Si estamos en Francia, el aterrizaje ha sido en Francia, encuentran algo que no es de Francia. Algo raro pasaba ahí. Los guardianes de los rebaños eran españoles. Lo habían llevado de España. Así que el incidente no se implica totalmente. Eran guardianes que estaban en Francia y justamente fueron los que fueron adormilados y fueron saqueados. Hay más. La ruta fue habilitada usando medios poderosísimos que dejaron las paredes vitrificadas. Este mismo estaba en informe entregado por los sumitas, decía que estaban vitrificados y así se encontraron. Los sumitas habían depositado mucho instrumental en la gruta. ¿Sabes lo que pasó, Antonio? ¿Dónde estaba? No había nada del instrumental. ¿Qué había pasado? Lo encontró la gendarmería francesa, lo requisó. Habrían sometido la zona a una operación de maquillaje para que pareciese un antiguo refugio de la resistencia francesa. Incluso en su interior se han pintado grafitis. ¿Será que se han pintado con fechas de 1944 y nombres de combatientes maquis para que nosotros pensaríamos hoy en día que realmente tenía que ver con la resistencia? Muchas preguntas siguen sin respuestas. ¿No será gobiernos los que empiezan a esconder la información? La desclasificación de expediente X, como siempre, Antonio. Algo está pasando allá afuera. Lo malo no es eso. Algo que solo el tiempo descubrirá supuestamente. Lo malo es que no nos lo cuentan, Anita. Que no nos lo cuentan ni lo contarán. Si no lo descubrimos nosotros. Bueno, quizá algún día sí nos lo tengan que contar. Como este caso me recuerdo cositas pequeñas que hemos investigado, y si te das cuenta, estos casos de avistamientos y luego que no se sacan a la luz, para mí todo es tapaderas y tapaderas. Bueno, vamos a hablar de otra cosa esta noche, ¿no, Antonio? Sí, vamos primero, antes de nada, a recordar a nuestros oyentes nuestro teléfono de Onda Norte, que es el 942 80 15 79. En el 89.1 para la zona de la costa y en el 105.8 para la zona de Torrelavega. Bueno, vamos a hablar de miedo, Anita, de miedo. ¿Qué te Anita, ¿murieron los arqueólogos que entraron en la tumba de Tutankamón a causa de un conjuro? Igual estaba yo volando por allí cuando eso. ¿O murieron a causa de un virus? El virus fue el causante, supuestamente. Pero bueno. O en el fondo fue todo fruto del azar. La pregunta sigue ahí, ¿verdad, Antonio? El enigma de los fallecimientos de quienes hollaron el sarcófago del faraón continúa, ¿lo sabías? Uh-huh. Pues te contaré una cosa. El pasado mes de enero la momia de Tutankamón fue sometida a una tomografía. Sabes básicamente en qué consiste, ¿no? Sí. En que se escanea todo el cuerpo y para sacar una imagen totalmente tridimensional de ella. Y entonces, bueno, pues así, entre otras cosas, estudiar más a fondo de qué murió y qué pasó, qué le pasó entonces. La verdad es que desde el año 1968 nadie la había vuelto a ver, la momia de Tutankamón. Durante el corto traslado desde su tumba en el Valle de los Reyes hasta el laboratorio de Luxor, pues imagínate lo que pasó. Hubo una tormenta de arena y lluvia inusual en esta región, ¿no? Y claro, como todas las cosas, pues comenzó a extender un rumor como la pólvora entre todos los presentes, y todo el mundo se decía: la maldición del faraón.
Así es como se ha dado en llamar a las misteriosas muertes que hubo entre el equipo de arqueólogos que descubrió su tumba en el año 1923. Y aunque parezca increíble, después de 90 años transcurridos desde entonces, todavía no se ha diluido esta leyenda, sino que cada día aumenta. Prueba de ello es que una mujer surafricana envió una carta el pasado invierno al Museo del Cairo suplicando que se hicieran cargo de una antigua joya, supuestamente un escarabajo, que fue robado en la célebre tumba, y que un marinero ganó a las cartas en Egipto y que había acabado en manos de esta mujer. Después de perder a su hijo y a su marido, la propietaria pues acabó averiguando que esta alhaja, este escarabajo que tenía, pues había dejado anteriormente ya una estela de muertes, y por lo que esta mujer pues automáticamente se decidió a deshacerse de ella. La verdad es que la leyenda de la maldición comenzó con la muerte de Lord Carnarvon, que fue el millonario que patrocinó los trabajos arqueológicos de Howard Carter, que fue el arqueólogo que descubrió la fabulosa tumba y todos sus tesoros que había dentro de ella. Lord Carnarvon murió en abril del año 1923, apenas unas pocas semanas después de haber encontrado Carter y otras personas el sepulcro de Tutankamón. Al parecer, Lord Carnarvon murió por culpa de la picadura de un mosquito, que le produjo una infección pulmonar y luego pues una septicemia en todo su cuerpo. Qué curioso, ¿no? Un simple mosquito, ¿verdad? Con 57 años. La verdad es que en la prensa de la época pues ya había tratado el hallazgo en primera plana y haciéndose eco del suceso con titulares sensacionalistas del tipo de la maldición del faraón cae sobre el profanador de su tumba. Y luego, para liar más todo este asunto, la escritora Marie Coeli aseguró en el Times que los arqueólogos habían hallado una inscripción en el mausoleo que rezaba: la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a violar esta tumba. La verdad es que esto nunca ha sido hallado en la tumba de Tutankamón. Eso se cree que algo que se inventó esta escritora Marie Coeli. Pero la verdad es que la leyenda se propagó sobre todo pues unos meses después de la muerte de Lord Carnarvon, porque su hermanastro Aubrey Helbert, que también había visitado la tumba, se suicidó en un arrebato de locura, y también repentinamente falleció la enfermera que cuidó al millonario en los últimos días. La verdad es que desde entonces las opiniones se han dividido en dos bandos. Por un lado están los que atribuyen a la maldición cualquier muerte asociada, aunque sea de lejos, con el hallazgo, y según estos, en 1930 las víctimas ya eran 21, si bien todas ellas solo habían estado 6 dentro de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y luego están en el otro extremo pues los arqueólogos que siempre han sostenido que la maldición realmente es una leyenda. Y entre estas dos tendencias o teorías están los científicos que tratan de hallar venenos, virus o incluso hasta hongos en el interior del mausoleo, capaces de causar los síntomas que aquejaron a todos los afectados, ¿no? La verdad es que es todo un reto, pues mientras unos murieron pronto y por infecciones o arrebatos de locura, otros lo hicieron pasados varios años. Hombre, la verdad es que los que murieron pasados varios años era normal, porque a todos nos acabará llegando la hora. Pero además siempre queda por contestar el mayor enigma de todos: ¿por qué Carter, que fue realmente el más involucrado en todo este tema, que fue quien rompió los sellos de la cripta y entró el primero dentro de la tumba, no falleció hasta pasados 17 años del hallazgo? Y no solo murió 17 años después, sino que encima murió en su casa y en su cama y de una forma plácida. Y porque también llegaron a ancianos pues otros colaboradores presentes al abrirse la tumba, como Alan Gardiner, Otto Neuber o la hija de Lord Carnarvon.
La verdad es que por más que la lógica y la ciencia rechacen la existencia de esta u otro tipo de maldiciones, la sombra de la momia vengadora pues reaparece cada vez que las reliquias de Tutankamón o sus propios restos pues son perturbados. Acabo de mencionar que el otro día, en el pasado mes de enero, cuando la llevaron desde el Valle de los Reyes hasta Luxor, pues hubo una tormenta de arena y agua que fue inusual en aquella zona, ¿no? La verdad es que en los años 60 el profesor Mohamed Ibrahim murió súbitamente tras firmar, obligado por el gobierno egipcio, la autorización para que algunos objetos del túmulo del faraón fueran trasladados a una exposición en París. Y la historia se repitió en 1972 con su colega Gamal Eddin, aunque este declaró no creer en la maldición y falleció tras autorizar el envío a Londres de objetos funerarios de Tutankamón. Afortunadamente para quienes creen en estas historias de venganzas venidas del más allá, tras la última y breve excursión que realizó al tomógrafo y por decisión de Zahi Hawass, director del actual Consejo de Antigüedades Egipcias, la momia de Tutankamón, pues al parecer no quieren volverla a molestar. Ahora, también podemos contar que existen otros tipos de venganzas por ahí. Por ejemplo, ¿has oído hablar de la venganza de Ramsés II? Uh-huh. Pues también a la momia de Ramsés II se le atribuyen instintos vengativos como la de Tutankamón, ¿no? La verdad es que el día que llegó al Museo del Cairo, uno de sus brazos se levantó y rompió una vitrina, dejando 20 heridos y 5 muertos. La verdad es que más tarde se supo que que movió el brazo a causa del calor. El poder de la palabra, también dicen que el esoterismo adjudica a las palabras una energía eterna y que, pues por ejemplo, en el caso de Tutankamón, unas palabras mágicas habían podido causar las muertes. Aunque la verdad es que volvemos a lo mismo, en las inscripciones que hay en la tumba no se han hallado ningún tipo de palabras que aseguren este tipo de hechos, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la histoplasmosis, que médicos como John Walter apoyan las tesis de que las muertes son producidas por esta enfermedad. Pero la verdad es que en la tumba de Tutankamón no se han descubierto ningún tipo de organismos de histoplasmosis. Y un dato muy curioso, ¿sabías que cuando se hundió el Titanic, en la cabina de mando del Titanic iba una momia egipcia? Sí, señor. Realmente era la momia de una pitonisa de la época de Amenofis IV, que dicen que los efluvios de la momia pues llegaron a afectar al capitán Smith y provocaron la catástrofe del 14 de abril de 1912, en donde se hundió el Titanic. Pero quiero hacer un inciso. Ese mismo barco, los agujeros que se produjeron en el barco porque reventó, lo curioso era que no estaba reventado de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Eso quiere decir que muestra que no había golpeado contra nada, como llegaron a decir que podían haber sido disparados por algún submarino o cualquier cosa. Pero bueno, la verdad es que hay muchas dudas reales sobre por qué se hundió el Titanic. Y bueno, eso podremos hablarlo algún día, pero te voy a dar unos datos muy curiosos. Se habla de que no fue realmente hundido por causa de un iceberg, sino por causa de los malos materiales que utilizaban en la época, porque los aceros contenían grandes cantidades de impurezas y realmente con las diferencias de temperatura se acabaron resquebrajando, y realmente el barco, al pasar al lado de un iceberg que bajaba mucho la temperatura de las aguas, contrajo tanto los materiales que el barco se acabó, ya te digo, literalmente abriéndose como una lata con estrujamos una lata de Coca-Cola con estrujamos. La verdad es que hay otras hipótesis sobre el tema de Tutankamón, que son que la maldición ha podido ser producida por radiaciones, por sustancias venenosas y por ácaros u hongos, ¿no? Decían de gases, pero los gases era imposible porque Carto cuando entró llevaba una vela en la mano.
para asegurarse que no había gases. Ya, pero bueno. Pero ya sabemos que si no fuesen gases era otra cosa venenosa, le podía haber perfectamente contraída. No todos los gases son inflamables. Sí, pero lo sabemos hoy en día, pero él cuando entró, con una bola entró. Ya, la verdad es que en la teoría de la radiación se basa en que hay una supuesta similitud entre los síntomas de los arqueólogos afectados y las víctimas de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Cansancio, embolias, alteraciones de la conducta. Bueno, la verdad es que esta teoría, que es un tanto surrealista, pero mira, está defendida por un científico atómico, un tal Bulgarini, ¿no? La verdad es que asegura que los egipcios ya conocían las leyes de la desintegración del átomo y del uranio. Qué curioso. Sabía mucho más que nosotros hoy en día, por lo visto, Antonio. Yo pienso que como sigamos así, al final resulta de que cualquier otro tiempo pasado fue mejor. Fue mejor que el nuestro. La verdad es que... También una inteligencia más superior. No inteligencia más superior, sino una tecnología... Conocimiento, sí, de tecnología. La verdad es que según este Bulgarini utilizaron materiales radiactivos para proteger los sepulcros. Sin embargo, en los estudios realizados en todas las tumbas faraónicas, en todas las mastabas que se han encontrado, en todas las pirámides, no hay restos de radiación. Otra teoría, ya te he dicho, es la de las sustancias venenosas, que dicen que los sacerdotes del antiguo egipcio conocían venenos letales tal como el Emantus toxicarius o cebolla tóxica, que tenía un efecto paralizante sobre la médula espinal, el cerebro y las vías respiratorias. También creaban otras sustancias como los venenos de escorpiones y serpientes, capaces de conservar sus efectos durante años y de provocar parálisis en el sistema nervioso. Pero los análisis del comandante Robert Phillips, oficial médico y delegado naval para las investigaciones científicas del Cairo, en el tiempo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, demostraron que no había ningún tipo de veneno en la tumba. Y luego la hipótesis más defendida es la de los ácaros u hongos. Concretamente es la del Aspergillus niger, que es un hongo detectado en 1962 por el biólogo Elin en numerosos arqueólogos que viven entre las momias y los sepulcros cerrados, y puede provocar fiebre e inflamación de las vías respiratorias, síntomas que coinciden con los que aquejaron a Lord Carnarvon. Otra posible enfermedad es la conocida como la sarna de los coptos, producida por ácaros microscópicos, muy común también entre los arqueólogos, cuyos síntomas son infecciones de la piel y las vías respiratorias. Es muy curioso porque aquí hay un dato que me gustaría comentar y que poca gente lo sabe, y es que además es algo que yo he vivido aquí en Cantabria, y es que en las cuevas donde haya murciélagos, el guano de los murciélagos, sobre el guano se crean una serie de hongos que, bueno, pues pueden ser tóxicos, y no hay que irse muy lejos, no hay que irse a una tumba de un faraón egipcio, sino que aquí mismo en Cantabria lo podemos tener. Y luego vamos a hacernos 4 preguntas claves para finalizar este tema. ¿Qué muertes, además de la de Lord Carnarvon, alimentaron la leyenda? Bonita. Porque hemos dado unos datos así, a grosso modo, al principio. Y te comentaré que, entre otras, las más sonadas fueron las de Arthur Mace, que estuvo enfermo antes del descubrimiento. Un tal George Benedite, que era experto del Museo del Louvre, Archibald Reis, radiologista, y la de George J. Gould, que era un millonario estadounidense que moría el día siguiente de visitar la tumba. Y todos presentaron fiebre alta, fatiga intensa y delirios. Bueno, ¿y Archibald Douglas Reed, que fue el que cortó las vendas que envolvieron a la momia de Tutankamón? Bueno, es que todos los que tuvieron contacto. Sí, mira, por ejemplo, Lord Westerbury y su hijo murieron en 1919. El hijo fue secretario de Carter y le encontraron muerto en su cama sin motivo aparente. Y el padre se suicidó lanzándose al vacío días después. Se dijo que guardaba un jarrón de alabastro de Tutankamón en su casa, pero la verdad es que nunca se puede demostrar nada. Después también, mira, por ejemplo, en 1973 murieron
12 de los 14 científicos que abrieron el sepulcro del rey polaco Casimiro III, que vivió entre 1310 y 1370 y estaba enterrado en la cripta del castillo de Babel. Y aquí, por ejemplo, pues se cree que fue el culpable, pues este hongo que habíamos hablado antes, que concretamente en Egipto es el Aspergillus niger y aquí es el Aspergillus flavus, que se encontró, pero este sí se encontró en el fémur del rey, ¿no? Ahora, otro dato curioso. Fíjate, murieron arqueólogos, murieron hombres ricos y gente que en la época era conocida, pero sin embargo no murió ningún obrero de la excavación. La verdad es que en 1933 el egiptólogo alemán George Steindorf decía que debería descartarse toda causa sobrenatural en las muertes de arqueólogos, debido a que, pues fíjate, de entre todos los obreros, turistas, periodistas y miles de personas que visitaron las tumbas, nadie murió precisamente de la venganza de Tutankamón. Sí, pero si tenemos cuenta de una cosa, los otros son obreros quienes se están pagando por hacer el trabajo. Es una maldición. La maldición debería caer sobre las personas que realmente toman el interés, no a quienes están pagados para hacer el trabajo. ¿No puede ser una maldición? Bueno, yo pienso que la maldición, si es una maldición como tal, se tiene que extender a todo el mundo. Unos porque descubrirlos y otros por profanar, porque realmente los visitantes de la tumba de Tutankamón la están profanando día a día. Bueno. Ten cuidado de mí cuando me muera, te pondré una maldición. Bueno, no te preocupes, vamos a recordar a nuestros oyentes nuestro teléfono de nuevo. 942 80 15 79 en Onda Norte, cuando la realidad duerme. 89.1 en Santander, 105.8 en Torlavega. Bueno, Anit, ¿nos hablas del experimento Filadelfia? Sí. ¿Te recuerdas el experimento Filadelfia, Antonio? Sí, como no me voy a recordar. Fue allá recién acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos se les ocurrió coger un barco, bueno, un acorazado, y hacer con él. ¿Qué hicieron con él, Anita? Un buque destructor fue teletransportado. ¿Cómo? ¿Teletransportado? ¿Qué es eso? ¿Le pusieron la tele y se fue a transportar. Esto quiere decir que fue trasladado misteriosamente de un lugar a otro lugar, pero primero le convirtieron en invisible. Desde la bahía hasta cerca de Norfolk, en Virginia. Las autoridades implicadas eran la Oficina Naval de Investigación de una compañía llamada Varo y la Marina de Estados Unidos, como no. El destructor era el DE-173 USS Eldridge. Fue envuelto de una madeja de cables de alta tensión eléctrica. Iba cargado de toneladas de grandes equipos electrónicos. De repente aparece una niebla verdosa. ¿Te recuerda de algo eso? Me recuerda el Triángulo de las Bermudas. No solamente eso, Antonio, más cercano. En nuestras investigaciones en Montiano, ¿te recuerdas aquel ser verdiasco, así, verdiasco, realmente verdiasco? Porque no vas a comer. Ya, lo que pasa es que como estás hablando de un experimento en el mar, no importa, la niebla que apareció era verde. Ya, pero verde. Pero estás hablando de un experimento en el mar y sobre todo en aquella zona. Pues eso me recuerda a lo que estábamos hablando la pasada semana del Triángulo de las Bermudas. Aparece una niebla intensa de un color verduzco parduzco, se introduce dentro la nave y ¡plaf! Todo se comunica. Desaparece. La atmósfera alrededor produjo una extraña refracción, pero recuérdate de la niebla verdosa. Dejaba un olor a ozono en el aire. Esto sorprendió muchísimo a los militares. El buque fue teletransportado espontáneamente. Perdona que te corte, pero el olor a ozono no tenía por qué dejar perplejo a nadie, porque ahora mismo estos famosos ionizadores de aire que encuentras en casi todas las oficinas y tal, que por cierto hasta cierto punto son malísimos, porque al producir más cantidad de oxígeno o al purificar tanto el oxígeno, lo que hacen es oxidar nuestros pulmones.
Eso la gente no lo sabe. Está muy bien, un poquito, pero a veces lo mucho puede llegar a acarrear problemas. Y entonces se basa el funcionamiento básico de estos trastos es en una corriente de alta tensión. Pero estamos hablando de 1943. Claro, pero tú fíjate, tú estás hablando de rodeado de cables de alta tensión, entonces claro, en el momento que aquello se pone a funcionar, todo se ioniza. Y entonces supuestamente suelta un olor de ozono. El ozono, exactamente. Entonces, pero de cualquier manera, ellos fueron sorprendidos por lo que sucede. El buque, misteriosamente, fue teletransportado. O sea, ¡puf!, desaparece espontáneamente. Desde la bahía a Norfolk, en Virginia. Luego vuelve al poco tiempo al mismo lugar. Esto es algo espectacular. Se hablaba de un experimento de camuflaje electrónico de gran tonelaje. O sea, era un experimento que se suponía que no iba a ser más que para hacerlo desaparecer en la zona, para que los tripulantes de otros barcos no los verían. Pero pasa algo extraño. Cuando examinan los tripulantes al salir del buque, muestran partes de sus cuerpos estaban confundidos molecularmente con el armazón del acero del buque. Fíjate tú, Antonio, si de repente te crees medio barco. Las moléculas se habían mezclado. Además de esto, algunos veían doble, otros se reían, otros tamboleaban y otros perdieron la razón. Algunos incluso contrajeron enfermedades misteriosas, pero lo más curioso de todo fue que la mayoría fueron dados de baja por inestabilidad mental. ¿Cómo pasa esto al público? ¿Cómo se entera el público? La primera noticia es soltado en un periódico de Filadelfia, que muestra como titular: grupo de marineros al regresar de un viaje arman gran tumulto en una taberna donde exhibieron los efectos de campo electrónico pulsante a cual se habían sido expuestos. Dentro del reportaje se dice que habían discutido los detalles tan gráficos que habían aterrorizado a todos los camareros y las camareras de la taberna. Puedes imaginarte contando sus cosas allí, espeluciantes, los pelos de punta y encima un poco verduzcos, ¿no? Ya, pero es que no solo los espeluznantes era eso. ¿Sabías que iban andando por la calle y de repente les desaparecía un brazo, les aparecía una mano donde no tenía que estar, les desaparecía medio cuerpo? Supuestamente. Pero ellos lo pensaban. Recuérdate, se pensaban medio buques. Eso es increíble. Estaban lelos totalmente. Sí, acabaron zumbadísimos. El buque llegó a estar desaparecido durante un largo tiempo y se dice que los militares a bordo del USS Eldridge dijeron que hubo contactos con entidades alienígenas y hicieron pacto de colaboración y tenían que mantenerse en silencio. Ya. Hay un detalle muy curioso en todo esto, Anita. ¿Sabías que cuando el buque desaparecía, del lugar de donde desaparecía quedaba en el mar su hueco y un espacio, o sea, un espacio de donde estaba el barco? Eso es, y que si le quitas una pieza a un puzzle, eso es, y que no lo llenaba la mar. No lo llenaba la mar. Qué cosa, eso es increíble. Qué cosa más curiosa. Es muy curioso. Pero luego te voy a decir algo. Vale. Al final de todo. Seguimos. Otro detalle. George Hoover, oficial encargado de proyectos especiales, una especie de expediente X de la Oficina de Investigación Naval de Washington, y capitán Sidney Sherby convocan al Dr. Morris K. Jessup, científico de la astronomía y arqueología, autor también del libro de ovnis El caso para los UFOs, que se publicó en 1955. La pregunta que le hicieron fue esta: ¿cómo parece ser que sabe tanto acerca de los hechos del incidente de Filadelfia? ¿Por qué había escrito un libro de los más intrigantes? Él se confiesa que había recibido unas tantas cartas de un tal Carlos Miguel Allende. Seguido se hacían 120 copias de este ejemplar del libro y lo enviaron a Varo, compañía de fabricación de Garland, Texas, compañía de investigación de alta tecnología para el ejército. El 20 de abril de 1959, en Miami, Florida, el Dr. Morris K. Jessup lo encuentran agonizando interiormente dentro del coche, asfixiado por los gases del coche. Todavía estaba consciente, sufría la depresión de las cartas de Allende. Eso es lo que se llegó a decir.
Algunos decían que había intentado suicidarse, otros decían que al final, como falleció, antes, cuando llegó al hospital, se dijeron que quizás le habían dejado morir cuando llegó al hospital, porque les interesaba. En el verano de 1969, Tucson, Arizona, Carlos Allende se confiesa a la Organización para la Investigación de los Fenómenos Aéreos que todo fue fruto de su imaginación. Después se retractó y le perdieron la pista. Curioso, ¿no? En octubre de 1991, Jacques Vallée denuncia en su libro Revelaciones que el caso Filadelfia es fruto de un montaje imaginativo que había tomado parte de una pequeña dosis de realidad. Él dice que en resumen, en 1979 se publica el libro Experimento Filadelfia de William Moore, y con colaboración de Charles Berlitz, que fue el que de quien hablamos la semana pasada, fue el que escribió el libro del Triángulo de las Bermudas. En este libro de Experimento Filadelfia es definido el hecho de una teletransportación y del hecho de una conexión con extraterrestres. Vallée discute en contra de estas confirmaciones, piensa que todo fue fruto del libro, que luego se expande la historia y que se hace parecer una realidad. Pero la realidad es que en 1943 los alemanes hundían cuantos barcos zarpaban en las costas americanas, entonces era lógico que la Marina americana tratase de hacer sus barcos invisibles en el sentido de con instrumentos electrónicos, y por eso fue el experimento Filadelfia. Hombre, la verdad es que los U-Boot, o sea, los submarinos alemanes en aquella época funcionaban de maravilla y mandaron al fondo del mar miles de toneladas en barcos que mandaban sobre todo suministros a la vieja Europa para el sostenimiento de la guerra civil, o sea, perdón, de la guerra europea. Así que es lógico, lo que estaban tratando de hacer los americanos era salvar sus barcos. Pues sí, lo que pasa es que también Anita, se dice de que el experimento Filadelfia no fue cierto nunca. Bueno, es que hay las dos partes, siempre hay dos partes. Sí, siempre hay dos partes. Sí, se dice que es una leyenda urbana. Ya, pero bueno, más que leyenda urbana se trata, sí, justo, pero la leyenda urbana aquí piensan que viene desde que se escribió el libro de Charles Berlitz. Ahí es cuando empiezan a darle la idea esa. Pero de cualquier manera, el transcurso de donde desapareció el barco y apareció, había una distancia que realmente llevaba 2 días transportar el barco de un lugar al otro. Sin embargo, si hubieran utilizado el canal, hubiera llevado 2 horas. Entonces ya cambia la cosa. Pero intentaron tratar de envolverlo con cables alrededor del buque e intentaron hacerlo plausible con argumentos extraídos de la controvertida teoría del campo unificado de Einstein, y aún más delirante, convirtiendo en trama interplanetario y pactos secretos entre ellos y el gobierno de Estados Unidos. Se llegó a decir que eso era lo que había detrás de ello, pero Vallée piensa que todo tiene una intencionalidad oculta detrás de Experimento Filadelfia, para implantar un nuevo sistema de creencias entre la gente para luego poder seguir manipulándonos. Yo pienso que ahí difiero un poco con él, pero al mismo tiempo le doy un poco mérito a esa idea. Siempre se me ha ocurrido a mí que muchas veces los gobiernos, yo creo que sí intentan manipularnos y lo hacen. Así que ojo, señores y señoras, estamos siendo controlados supuestamente. ¿Qué opinas, Antonio? Bueno, yo opino que estamos siendo controlados, no, que llevamos muchos años controlados, pero de muchas formas, no solo así, sino, mira, desde la administración, cualquier cosa que tienes que hacer, que si casado, que si soltero, que si DNI, que si no sé qué, o sea, estamos totalmente controlados. Y es más, con el tema de la privacidad de tus datos, muchas empresas juegan y ganan millones de pesetas, bueno, ahora serán de euros al año, vendiendo tus datos de privacidad a otras empresas y tal, o sea, con lo cual, claro que estamos siendo controlados, estamos siendo muy controlados, Anita. Bueno, nos vamos a recordar nuestro número de teléfono,
que es el 942 80 15 79 en Onda Norte. La verdad es que os lo recuerdo, pero para que ya no nos llaméis, porque nos quedan escasos minutos de programa y en caso de que quisieseis hablar con nosotros, pues no ibais a poderlo hacer. De todas formas, os vamos a avanzar yo por mi parte pues un poco de lo que vamos a hablar la próxima semana. Si es que no nos llamáis de una forma locada y saturéis las líneas de teléfono y tal, que va a ser de lo que antes os comenté, que fue de Villalvilla y el misterioso caso de la parroquia del Resplandor. Para adelantaros algo, en esta parroquia de Nuestra Señora de Zulema, que se llama así, el 1 de abril de 1995 a la 1:25 culminaron los meses de trabajo que estaban realizando pues la restauración de esta parroquia. Y de repente, cuando colgaron un crucifijo pues en el altar mayor de la iglesia, un misterio. ¿Qué pasó? Pues la próxima semana os enteraréis y os lo contaré. Y también la próxima semana pues acabaremos la historia que llevamos por ahí colgada entre fiestas de San Juan que no pudimos estar, la llamada de teléfono de la pasada semana y tal, pues os contaremos el final de una historia que tenemos por ahí pendiente. De cualquier manera, hablando de teletransporte, Antonio, recuérdate el caso que teníamos del señor José de la zona del bosque cerca de Solares. Sí. Lo cuento rápidamente en unos minutos. Este señor le conocí yo personalmente en una boda. Y este señor me contó a mí que él y unos compañeros se habían ido todos los días, se reunían en un bar abajo de la cuesta que sube hacia el bosque. Aquí tomaban el desayuno todos juntos, unos 4 señores, y de ahí subían después de desayunar hacia su trabajo en una obra, subiendo una carretera, y mientras encendían la radio del coche, introducían un cassette que lo repetían todos los días porque les gustaba, porque era música de pueblo y les gustaba escuchar esa canción. Ponían la canción y nunca llegaba a terminar la canción porque justo estaba llegando a terminar y ellos llegaban al sitio del trabajo. Además, este señor estaba fumando un puro como tú, Antonio, y un cigarrillo, perdona, no era un puro, era un cigarrillo. Y este señor siempre, cuando llegaba a la obra, el cigarrillo nunca lo llegaba a terminar porque no le daba tiempo. Se metieron todos en el coche. El que conducía encendió el coche, encendió la radio y subieron la cuesta. Cuando llegaron arriba de la cuesta, que ya estaban al lado de la obra, habían pasado todo el bosque, todos los árboles en el camino, llegaron allí y cuando fueron a salir del coche se dieron cuenta que estaban delante del restaurante otra vez, donde habían desayunado. Hola. Algo había pasado. Se encontraban en el punto de salida y sin embargo había trasladado un tiempo. No solamente eso, que el cassette no solamente había tocado la canción, sino que había llegado hasta totalmente el final del cassette. O sea, era un cassette de 60 minutos, habían pasado 30 minutos y más porque el cassette había terminado. Y el hombre había terminado también el cigarrillo. Algo había pasado, el tiempo les había faltado. Y sí quiero hacer un hincapié en esto porque me impresionó mucho, porque este señor yo lo conocí en una boda personal de mi familia. Él no es familiar, simplemente un señor que conozco. Y cuando lo entrevisté me impresionó la forma tan emocionante que me contó el incidente, e impactado por lo que le había pasado, porque los 4 trabajadores hablaban entre los 4, mencionaban el incidente muchas veces y luego no lo volvieron a mencionar. Pero curiosamente, Antonio, solamente José, de los 4 que estaban en el coche, todos hombres jóvenes relativamente,
hoy en día, entre 50 y pico y 60 años, todos han fallecido. Extrañamente, en circunstancias extrañas, menos él. Bueno, pues dejémoslo así, ¿no? Ya nos hemos puesto bastante los pelos de punta hoy. Bueno, amigos, vamos a despedirnos de vosotros, que por hoy os podemos seguir contando muchas más cosas, pero creo que por hoy ya es suficiente. Y os invitamos una vez más a que la próxima semana nos llaméis a nuestro número de teléfono de Onda Norte, 942 80 15 79, y que paséis este ratito que pretendemos hacer lo más agradable posible a todo el mundo. Y agradecemos a todo el mundo que está escuchándonos, y si es posible que el próximo programa que tengamos el jueves que viene, a ver si alguien se atreve a contarnos algo misterioso que le haya pasado. Yo creo que tienen miedo, ¿eh? Yo creo que nos tienen miedo. Sí, bueno, amigos, un saludo a todos, que paséis una estupenda semana de verano y hasta la próxima. Hasta el fin de semana, que lo paséis todos bien, felices, y que veáis algún fantasma o algún ovni pasar por ahí. Hasta la semana que viene, señores y señoras. ¿Te apetece escuchar un programa donde los sentimientos son más importantes que cualquier otra cosa? La vida es bella. ¿Te gustaría escuchar preciosas poesías, canciones de toda una vida o lecturas que llegan al alma? La vida es bella. ¿Quieres saber algo más sobre tu futuro a través de las cartas del tarot? La vida es bella. Llámanos al teléfono 942 80 15 79, los lunes y los miércoles de 10 a 12 de la noche. La vida es bella, con Maite Cosío. La Casa del Druida, un espacio dedicado a la armonía y la salud. Gracias a sus conocimientos, el druida nos ayudará en la búsqueda del equilibrio físico y espiritual, terapias y modos de vida alternativos, reiki, alimentación natural. La Casa del Druida, los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Norte. Sentir del folclore, El latir de la tradición, el murmullo de la historia, los miércoles de 8:30 a 10 de la noche y los sábados de 12 a 2 del mediodía en Onda Norte. Escúchanos en la red ondanorte.com.